Era un sábado por la tarde típico en la Ciudad de México, en uno de esos barrios tranquilos donde las jacarandas pintan las calles de morado cada primavera. El sol brillaba con esa luz cálida que reconforta el alma, iluminando las banquetas y los jardines bien cuidados. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el canto de los pájaros, mientras las risas suaves recorrían las calles como música tranquila que salía de las ventanas abiertas del vecindario. Carlos había invitado a su grupo de siempre, colegas de su empresa, algunos amigos del club de golf de Daniela y varias personas del fraccionamiento. Yo, Miguel Hernández, me quedaba donde siempre me quedaba, un poco apartado de la conversación en la cocina. Saqué una charola de polvorones aún calientes del horno. Era una receta antigua heredada de mi madre, de esas que llevan generaciones en la familia. Los acomodé con cuidado, me limpié las manos en el delantal y los llevé a la terraza con la misma elegancia cuidadosa que había aprendido cuando era recién casado. El jardín zumbaba de conversación. Carlos estaba en el centro, con una copa de vino en la mano, riendo escandalosamente. Su cabello negro estaba perfectamente peinado como siempre. Su camisa blanca impecable, sus pantalones de marca cuidadosamente planchados. Parecía uno de esos hombres de los anuncios de relojes de lujo. Todo estaba calculado, hasta su risa. Crucé la mirada con Daniela al salir. Me dio una sonrisa educada y luego desvió la vista, como siempre hacía últimamente. «Polvorones para todos», dije suavemente, ofreciendo la charola. El grupo se volteó hacia mí. Algunos tomaron una galleta por cortesía. Una mujer se detuvo y murmuró algo al oído de su vecina. Fue entonces cuando Carlos se rió discretamente. Esa risa particular que reservaba para cuando quería mostrar su superioridad. «Ah, anda por aquí merodeando», dijo haciendo un gesto hacia mí con la mano, como si fuera una presencia incómoda, un estorbo. La risa que siguió no fue cruel, solo incómoda, nerviosa, pero me golpeó como una bofetada. No dije nada. Me quedé ahí sosteniendo la charola, fingiendo que mis manos no temblaban. Bajé la mirada. Daniela evitó mi mirada. Nadie lo corrigió, nadie le pidió que se detuviera. Era como si me hubiera vuelto invisible, o peor, visible únicamente como una fuente de vergüenza. Recordé en ese instante un sábado por la tarde similar hace 25 años. Carlos tenía entonces 8 años. Había invitado a sus compañeros de clase para su cumpleaños. Yo había preparado un pastel de chocolate, su favorito. Cuando me vio llegar con las velas encendidas, sus ojos se iluminaron. «Papá, papá», había gritado, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me había abrazado tan fuerte que casi tiro el pastel. Sus amigos habían aplaudido. Yo era su héroe ese día. Pero ese niño ya no era el hombre que estaba frente a mí. Ahora me di la vuelta, entré a la casa y dejé la charola sobre la barra de la cocina. Pasé el resto de la tarde en silencio, recogiendo vasos vacíos, raspando platos, enjuagando la vajilla. Nadie me agradecería. Nadie notaría siquiera que había pasado 4 horas preparando esas botanas, que había limpiado toda la casa esa misma mañana, que había podado los rosales para que el jardín estuviera perfecto. Cuando el último invitado se fue y los pasos de Daniela resonaron arriba, yo limpiaba la barra de granito hasta que brillara. Carlos pasó detrás de mí y murmuró un «Gracias, Miguel», sin mucha convicción antes de desaparecer. Ni papá ni siquiera suegro, solo Miguel, como si fuera un empleado, no el padre que lo había criado. Me pregunté cuándo exactamente habían cambiado las cosas. Fue cuando se graduó de la universidad privada, cuando consiguió ese puesto prestigioso en una empresa de consultoría, cuando se casó con Daniela de una familia acomodada de Polanco, o fue gradual, una erosión lenta del respeto, grano por grano, hasta que no quedó nada. 3 días después, estaba solo en la cocina de nuevo, preparando mi café de la mañana. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana, creando patrones dorados sobre el mosaico. Era mi momento favorito del día, esos pocos minutos de paz antes de que la casa despertara. Tomé una taza del gabinete y en mi torpeza apresurada tiré un vaso grande del escurridor. Se estrelló contra el piso de mosaico con un ruido agudo y resonante que desgarró el silencio de la mañana. «Carajo», murmuré para mí mismo, agachándome para recoger los pedazos.
Mis rodillas crujieron al doblarse. 78 años, y cada movimiento me lo recordaba. Ni siquiera escuché a Carlos entrar. Debió haber bajado las escaleras corriendo. «¿Qué hiciste ahora?», ladró, su voz todavía ronca de sueño, pero ya cargada de irritación. «Perdón», levantó la mano para detenerme como quien detiene a un perro. «Deberías conocer tu lugar», dijo con voz firme, los ojos todavía medio cerrados, pero la mirada ya dura. «No creo que tengas derecho a estar aquí». Lo miré, todavía sosteniendo pedazos de vidrio en la mano. Un hilillo de sangre corría de mi pulgar. Ni siquiera lo había sentido. «Carlos, yo no. ¿Crees que porque eres viejo tienes derechos?», interrumpió, su voz subiendo un tono. «¿Crees que vivir aquí es una especie de recompensa por ser pasivo-agresivo y limpiar migajas?» Pasivo-agresivo era su palabra favorita últimamente. Cada vez que hacía algo que no le gustaba, era pasivo-agresivo. Si limpiaba demasiado, era pasivo-agresivo. Si no limpiaba suficiente, era negligente. No había término medio. «No fue mi intención. Te juro que si no sales de esta casa, llamo a la policía». Me quedé paralizado. El pedazo de vidrio en mi mano ahora me cortaba profundamente, pero todavía no lo sentía. Carlos siempre había sido cortante, a veces incluso grosero, pero esto era diferente. Había algo frío en sus ojos, algo que nunca había visto antes. «Soy tu padre», dije suavemente, mi voz apenas un susurro. «¿Y qué? ¿Crees que eso importa?», interrumpió, sacando su teléfono del bolsillo del pijama. «Vete ahora, o te juro», pensé que estaba faroleando. ¿Cómo podría un hijo hacerle eso a su propio padre? ¿Cómo podría el niño que lloraba en mis brazos después de una pesadilla, que me tomaba de la mano camino a la escuela, que decía «te quiero papá», todas las noches antes de dormir, cómo podría ese niño llamar a la policía contra su propio padre? Pero vi su pulgar tocar la pantalla, escuché el tono demarcado y lo vi llevar el teléfono a su oreja. Su rostro estaba impasible, como si estuviera haciendo una llamada de negocios. «Bueno, sí», dijo con calma, su voz volviendo a un tono normal, casi profesional. «Necesito reportar una intrusión». No escuché el resto. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que todo lo demás se volvió ensordecedor. Pasé junto a él, dejando caer los pedazos de vidrio sobre la barra, dejando un rastro de sangre detrás de mí. Salí por la puerta trasera y entré al jardín, donde mi romero y mis margaritas todavía florecían. Me quedé de pie entre ellas, respirando entrecortadamente, el sol de repente demasiado brillante, demasiado caliente sobre mi piel. Este jardín había sido mío, la tierra bajo mis uñas, las semillas que había plantado, las tardes que había pasado podando con cuidado y esperanza. Había plantado esos rosales cuando Carlos nació. Había agregado las hierbas aromáticas cuando Rosa se enfermó porque a ella le encantaba el olor del tomillo y el romero. Cada planta tenía una historia. Cada rincón de ese jardín guardaba un recuerdo. Era el único lugar en esta casa que todavía me recordaba quién era. Y sin embargo, incluso ahí, su voz me alcanzó clara y firme, hablando con alguien al otro lado de la línea. Lo estaba haciendo realmente. Estaba llamando a la policía contra su propio padre. En ese momento, descalzo en la terraza trasera, rodeado de todo lo que había cultivado, comprendí algo que no quería enfrentar desde hacía meses, quizás incluso años. Carlos ya no me veía como un padre. No ahora. Me veía como un obstáculo, una vergüenza, una carga que eliminar. Recordé el día en que Rosa murió. Carlos había venido al hospital, había llorado, por supuesto, pero sus lágrimas se secaron rápidamente. Después del funeral, volvió a su vida, a su trabajo, a sus cenas de negocios. Me había llamado una vez por semana durante los primeros meses, luego una vez al mes, luego solo para las grandes ocasiones. Cuando me propuso venir a vivir con él, pensé que era por amor, por deber filial. Estaba equivocado. Era por obligación social, para quedar bien. Y por primera vez desde la muerte de Rosa, no me sentí viejo. No me sentí cansado, me sentí despierto, frío y despierto. Esta ya no era mi casa, pero todavía era mi casa, y ahora por primera vez en mucho tiempo iba a actuar en consecuencia.
Era la primavera de 1983 cuando Rosa y yo entramos por primera vez a esa antigua casa estilo colonial enclavada en una calle tranquila de un barrio apacible en las afueras de la Ciudad de México. La pintura se descascaraba, el piso de madera crujía con cada paso y los azulejos de la cocina parecían no haber sido tocados desde los años 50. Pero para nosotros era un palacio. Habíamos estado casados 16 años. 16 años de trabajo duro, de ahorros, de sacrificio. 16 años en un pequeño departamento en la colonia Buenos Aires, soñando con el día en que tendríamos nuestra propia casa, entrando temprano, saliendo tarde, ahorrando cada peso. Rosa trabajaba como bibliotecaria, yo como electricista. No ganábamos mucho, pero estábamos determinados. No pasamos nuestra luna de miel en Acapulco como las amigas de Rosa. Pasamos nuestra luna de miel en una cabaña prestada en Tepoztlán, prestada por un tío. Cocinamos frijoles de lata en una estufa portátil y bebimos chocolate caliente bajo una cobija. Dimos largas caminatas por el pueblo, recogimos piedras, hablamos de nuestros sueños. Ese era nuestro estilo, sin extravagancias, solo esfuerzo y amor. Rosa puso su mano sobre la barandilla ese día y sonrió como una mujer viendo su futuro tomar forma. Sus ojos brillaban. «Tiene estructura sólida», dijo, como nosotros. Siempre había tenido esa manera de ver la belleza en las cosas abandonadas, el potencial en lo que otros desechaban. Y así la compramos, la vieja casa con contraventanas descascaradas y un jardín irregular, y la convertimos en nuestro hogar. Pasamos los primeros 6 meses renovándola nosotros mismos. Yo volvía del trabajo y pasaba mis tardes lijando el piso, repintando las paredes, arreglando la plomería. Rosa cosía cortinas, limpiaba las ventanas, plantaba flores en el jardín. Recuerdo haber pintado las paredes de la sala una mañana de verano. Era domingo y el sol entraba a raudales por las grandes ventanas. Rosa, balanceándose en una escalera con jeans desteñidos y playera manchada de pintura, tarareaba viejas canciones de José Alfredo Jiménez suavemente. Tenía esa costumbre de cantar cuando estaba feliz. Carlos, de solo 6 años, corría descalzo sobre el piso recién lijado, el cabello alborotado, una enorme sonrisa en el rostro. Sostenía un pequeño rodillo de pintura, demasiado grande para sus manitas, y ayudaba dejando manchas de pintura por todas partes excepto en las paredes. «Cuidado, mijo», le advertía Rosa sonriendo, bajando de la escalera para alcanzarlo. «O papá te va a pintar a ti en lugar de las paredes». Él se reía con esa risa cristalina de la infancia y giraba en círculos con una mancha verde ya en la mejilla, otra en la nariz. «Mira, papá, soy un artista». El artista más grande de México había respondido, atrapando a mi hijo y levantándolo en el aire. Había gritado de alegría, sus manitas aferrándose a mis hombros. No teníamos mucho en esos tiempos, pero teníamos calidez. Cenas en el porche en las tardes de verano, donde comíamos ensaladas sencillas y pan fresco. Disfraces de Halloween hechos en casa, donde Rosa transformaba sábanas viejas en fantasmas y piratas. Cortinas cosidas a mano con telas compradas en el mercado de la Lagunilla, un jardín en el patio trasero con más maleza que verduras al principio, pero que mejoró año tras año. Esta casa nos vio convertirnos en una familia. Contuvo nuestras risas, nuestras peleas, nuestras reconciliaciones. Me vio llorar cuando Rosa se enfermó por primera vez en 2001 y luego celebrar los raros momentos de remisión. Vio cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares esparcidos sobre la mesa de la cocina, noches en vela cuando Carlos tenía fiebre. Ella guardó nuestros recuerdos grabados en capas en su propia madera. Las marcas de crayón en la pared de la cocina donde medíamos a Carlos cada año. La mancha de tinta en la alfombra de la sala donde había derramado una pluma haciendo su tarea. La huella de la mano de Carlos en el cemento fresco de la terraza que había hecho a los 8 años y que todavía estaba ahí. Y cuando Rosa falleció en 2006, se convirtió en nuestro capítulo final. El cáncer había regresado con venganza. Los doctores nos habían dado 6 meses. Ella duró 8, luchando hasta el final. Transformamos el estudio de la planta baja en una habitación para ella porque las escaleras se habían vuelto insoportables.
Instalé una cama hospitalaria, cortinas suaves que filtraban la luz, hacía sopa y le masajeaba la espalda en las peores noches cuando el dolor era demasiado fuerte, incluso con los medicamentos. Carlos venía a verla todos los domingos al principio, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Tenía su carrera, decía, proyectos importantes, fechas límite. Yo entendía, o al menos trataba de entender. Rosa falleció tranquilamente una mañana de marzo en esa misma habitación, con la luz del sol entrando por las contraventanas. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Abrió los ojos una última vez, me sonrió y murmuró: «Cuídate mucho, mi amor». Luego se fue. Carlos llegó 3 horas después. Había llorado, por supuesto, pero incluso en su tristeza sentí una distancia, como si ya estuviera calculando cuándo podría volver a su vida. Me quedé en la casa durante 5 años después de eso. Cada crujido, cada rincón llevaba su voz. A veces pasaba por la sala y juraba escucharla cantar. Encontraba sus libros en la biblioteca con sus anotaciones en los márgenes. Las plantas en el jardín seguían floreciendo como si no supieran que se había ido, pero el dolor tiene el poder de vaciar incluso los espacios más acogedores. La casa se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Las habitaciones vacías resonaban con recuerdos que dolían más de lo que reconfortaban. En 2011, Carlos sugirió que me fuera a vivir con él y Daniela. «Será mejor para los dos», dijo durante una cena en un restaurante elegante de la Condesa. «Ya no estarás solo, y ahora tenemos el espacio. Acabamos de comprar una casa grande en las afueras. Al principio me resistí. Después de todo, la casa era mía. No era grande, pero era mía. Estaba llena de 40 años de recuerdos y todavía olía levemente al perfume de Rosa, esa agua de lavanda que tanto le gustaba. Pero la soledad es algo complicado. Puede hacer que incluso los fantasmas se sientan como compañía. Mis amigos estaban muertos o se habían mudado. Los vecinos habían cambiado a familias jóvenes que no conocía. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Así que acepté, empaqué mi vida en cajas. Las fotos de boda, la vajilla que habíamos recibido como regalo, los libros de Rosa, los juguetes de Carlos que nunca pude tirar, los recuerdos de toda una vida reducidos a una docena de cajas. Le di las llaves a un agente inmobiliario para rentar la casa y obtener un ingreso. «Es solo temporal», me decía, «solo hasta que me acostumbre a vivir solo de nuevo». Me mudé a la habitación de huéspedes de la casa de 2 pisos de Carlos, en las afueras del poniente de la Ciudad de México, pensando que me sentiría rodeado de calidez nuevamente. Al principio fue agradable. Carlos me traía café por las mañanas. Daniela me ayudaba a acomodar mis repisas, a colgar las fotos de Rosa en las paredes. Me llevaba a cenar a restaurantes los fines de semana. Pensé que quizás este sería el siguiente capítulo. Un hogar compartido, una segunda oportunidad de unión familiar, pero con el tiempo los límites se volvieron borrosos. Carlos comenzó a reorganizar mis cosas. «Estaría mejor si pones tus libros aquí», decía. «Tus fotos ocuparían menos espacio en este estante». Mi canasta de lectura desapareció un día. Cuando pregunté dónde estaba, Daniela dijo: «Ay, estaba vieja y dañada. La tiré, espero que no te moleste». Sí me molestaba, pero no dije nada. Mi reloj antiguo, el que mi padre me había dado, fue reemplazado por un elegante reloj digital. «Es más práctico», dijo Carlos, «y más moderno». El reloj de mi padre ahora estaba en una caja en el desván. La casa comenzó a sentirse menos mía y más suya, como si fuera un invitado que había sobrepasado su tiempo de estadía. Luego vinieron las reglas. Prohibido cocinar con ajo porque a Daniela no le gustaba el olor. Nada de tele después de las 10 porque el sonido molestaba su sueño. Nada de visitas sin aprobación previa, ni siquiera mi viejo amigo Héctor que quería pasar a verme. Un día, Carlos me dijo con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado: «Papá, tus macetas en la terraza hacen que el espacio se vea saturado. A Daniela y a mí nos gusta la estética minimalista, ¿entiendes?» Obedecí, siempre obedecía. Quité mis macetas. Dejé de cocinar lo que me gustaba. Vi la tele con audífonos. Me quedaba en mi cuarto la mayor parte del tiempo, pero algo en mí comenzó a cambiar.
Una vocecita en el fondo que decía, esto no es normal, esto no es justo. Existe un tipo único de desprecio que no viene de extraños, sino de alguien que criaste, alguien que alguna vez sostuviste en tus brazos mientras lloraba por rodillas raspadas y juguetes perdidos, alguien por quien habrías dado tu vida sin dudarlo. Sin embargo, aguanté. Me dije que era temporal, que la familia significaba paciencia, que tal vez Carlos solo estaba estresado por su trabajo, que las cosas mejorarían. Lo que Carlos no sabía y nunca pensó en preguntar, era que la vieja casa, la que Rosa y yo habíamos comprado y donde habíamos construido una vida, todavía me pertenecía. El título, la escritura, cada centímetro de madera y azulejo. Incluso después de mudarme, nunca transferí la propiedad, ni a Carlos ni a nadie. Guardé los documentos en un cajón cerrado con llave detrás de cartas y fotografías viejas, porque algo en mí, incluso al principio, no confiaba completamente en la comodidad que ofrecía. Quizás era instinto paterno, o quizás solo la sabiduría que viene con la edad. Saber que ciertas cosas, como un hogar, no deben abandonarse tan fácilmente. Y mientras estaba sentado en la pequeña habitación de huéspedes de la casa de Carlos, recordando la sonrisa de Rosa, el olor a pintura fresca y las risas de nuestro hijo resonando a través de las paredes de una casa en renovación, me di cuenta de una cosa: ya había dado suficiente. Cuando Carlos se casó con Daniela, pensé que sería algo bueno. Ella era tranquila, respetuosa, me abría la puerta, el tipo de mujer que siempre se ofrecía para cargar las compras y nunca me interrumpía. Venía de una buena familia de Polanco, había estudiado en el TEC de Monterrey, trabajaba en comunicación. Sobre el papel era el matrimonio perfecto, pero lo que no me di cuenta en ese momento fue que el silencio de Daniela se convertiría en un refugio, no para mí, sino para la creciente dureza de Carlos. Comenzó pequeño, como estas cosas suelen empezar, comentarios inocentes que en retrospectiva no lo eran tanto. Papá, tal vez no cocines con salsa de chile guajillo, el olor se impregna en toda la casa. ¿Podríamos evitar las frituras durante la semana? Simplemente no parece saludable. Además, no es bueno para tu salud. Oye, ¿puedes tratar de estar en tu cuarto a las 9 de la noche? Estamos tratando de crear una rutina nocturna tranquila. Daniela necesita calma para relajarse después del trabajo. Al principio, no protesté. No quería ser una carga. Era su casa, después de todo, o al menos eso pensaba. Limpié mi desorden más de lo necesario. Dejé mis pantuflas cerca de la puerta en un rinconcito discreto y doblé mi ropa más apretada de lo necesario para que ocupara menos espacio en el armario. Luego vinieron las restricciones de visitas. Papá, molesta a Daniela cuando invitas gente sin avisar. Mi amigo Héctor nunca volvió después de que Carlos lo hiciera sentir no bienvenido. No más música a menos que fuera con audífonos. Me encantaba escuchar rancheras los domingos por la mañana, José Alfredo, Javier Solís, pero Daniela las encontraba deprimentes. No más tender ropa afuera. Se ve anticuado, papá, tenemos secadora. No más comprar plantas, saturan la estética. Finalmente, me di cuenta de que mi mundo se había reducido a una sola habitación y un solo papel: permanecer invisible. Tenía permiso para cocinar, limpiar y regar el jardín, pero no para decorarlo ni para vivirlo realmente. Me convertí en lo que Carlos había dicho a sus amigos. Me gustaba ser útil, pero se sentía menos como ayuda y más como servidumbre. Nunca daba las gracias. No tenía que hacerlo. Yo barría el porche todas las mañanas, preparaba su almuerzo cuando Daniela trabajaba hasta tarde, regaba los rosales incluso cuando Carlos olvidaba que existían, planchaba sus camisas, limpiaba su coche, sacaba la basura. Era el empleado doméstico no remunerado, el fantasma en el pasillo. Pero los fantasmas escuchan cosas. Una noche de noviembre, bajé silenciosamente a calentar un vaso de leche. No podía dormir como a menudo me pasaba últimamente. Me detuve al borde de la cocina cuando los escuché hablando en la sala. No sabían que estaba ahí. Siempre está ahí, decía Carlos con un tono irritado que no le conocía. En todas partes, todo el tiempo. Daniela murmuró algo que no pude entender. Nos agota, continuó Carlos.
Es agotador, como un caos emocional constante. ¿No te parece? Es tu padre, dijo Daniela suavemente. Era la primera vez que la escuchaba defenderme. Precisamente es aún peor. Me siento obligado a, no sé, soportar su presencia. Pero francamente, Daniela, me recuerda constantemente todo lo que no quiero ser. Viejo, inútil, patético. Me quedé ahí en la oscuridad, sosteniendo el vaso con manos temblorosas. El pasillo estaba frío, pero mis oídos ardían, mis ojos también, de lágrimas que me negaba a dejar caer. Caos emocional, inútil, patético. Eso era lo que me había convertido para él, no un padre, no un viudo tratando de encontrar paz en la única familia que le quedaba, sino una carga que estorbaba en un rincón. Subí antes de que me viera, mis pies haciendo crujir los escalones, y me senté solo en mi habitación durante horas, mirando por la ventana las luces de la ciudad a lo lejos. La leche quedó olvidada, pero no dije nada, ni a la mañana siguiente ni al día después. Eso es lo que pasa con el silencio. No es debilidad, es un libro de cuentas. Y yo estaba tomando notas. Cada insulto, cada humillación, cada momento de desprecio, los registraba en mi memoria. Carlos no gritaba a menudo, prefería el goteo lento del desprecio, los comentarios ácidos disfrazados de consejo, las sonrisas condescendientes. Pero una noche se descarriló, la máscara cayó. Estábamos cenando con dos amigos de Daniela, empresarios del tipo que se dicen inversionistas, pero parecen invertir en nada más que puros cubanos y autos deportivos alemanes, el tipo de hombres que Carlos quería impresionar. La mesa estaba puesta con cuidado. Había pasado el día preparando mole poblano, arroz blanco hecho en casa y frijoles refritos del jardín, todo casero. Era la receta de Rosa, la que hacía para las grandes ocasiones. Olía a recuerdos de tiempos mejores, cuando recibíamos amigos y nuestra casa estaba llena de risas. A mitad de la cena, uno de los hombres, un tal Felipe con lentes de diseñador y un reloj que debía costar más que mi pensión anual, dijo: «Este mole está increíble. Dios mío, Daniela, ¿tú cocinaste esto?» Carlos se rió sin dudarlo, esa risa falsa que usaba en situaciones sociales. «Dios, no. Daniela nunca cocina. Es el trabajo de nuestro parásito residente». La habitación se quedó en silencio, un segundo de más. Incluso Felipe pareció incómodo. Luego Carlos volvió a reír, superficialmente, forzadamente, como para decir que era una broma. No dije ni una palabra, solo sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los meses, la que oculta todo. Felipe me miró con algo que parecía lástima, luego rápidamente bajó la vista. Parásito residente, así era como me llamaba delante de extraños, en mi presencia, en una casa que él creía suya pero que en realidad estaba construida sobre los cimientos de la casa que Rosa y yo habíamos construido con centavos y esperanza. Me disculpé antes del postre, no lloré. No azoté puertas, simplemente no dormí esa noche. Me senté en la cama y me quedé mirando el techo, escuchando cada palabra que había dicho acumularse como muros entre nosotros. Él no era el niño que había criado. El niño que había criado me tomaba de la mano bajo la lluvia porque tenía miedo de los truenos. Decía: «Eres mi héroe, papá», cuando tenía 7 años y reprobó su examen de matemáticas. Vino a mí y pasé horas ayudándolo a repasar. Cuando tuvo su corazón roto a los 16 años por su primera novia, fue en mi hombro donde lloró. Ese niño desapareció en algún lugar del camino, tal vez reemplazado por la ambición, por el resent, por una versión de la vida adulta que no tenía lugar para la ternura o la gratitud. Quizás lo había malcriado demasiado. Quizás Rosa y yo habíamos sacrificado demasiado para darle oportunidades que nunca tuvimos. Pero había olvidado algo importante. La casa que ahora gobernaba con sus muebles de diseño y sus kits de comida entregados a domicilio todavía me pertenecía en cierto sentido, no físicamente, pero moralmente. Y la vieja casa, la de los recuerdos reales, la de las marcas de crayón en la pared y la huella de mano en el cemento, esa todavía me pertenecía legalmente. Siempre perteneció, y el hombre que lo llamaba parásito todavía tenía la escritura de propiedad. Mas todo sucedió un jueves por la tarde, una de esas horas tranquilas,
donde el sol entraba perezosamente por las contraventanas y la casa olía levemente a limpiador de limón. Estaba doblando la ropa, la mía, la de Carlos, la de Daniela. Incluso había emparejado sus calcetines por pares, separado los blancos de los colores, doblado las sábanas con esquinas perfectas. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Carlos entró a la habitación, sosteniendo una camisa elegante, la que usaba para sus reuniones importantes. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas como un empresario a punto de hacer una venta, o quizás como un abogado presentando un contrato. «Papá», comenzó en un tono casi suave. Era el tono que usaba cuando quería algo. Levanté la vista de la ropa, una toalla de baño blanca entre las manos. «¿Qué tipo de favor?», sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una sonrisa calculada profesional, solo algo simple, papeles. «En realidad es sobre la casa, tu vieja casa». Mi cuerpo se tensó. «Y bien, bueno», dijo sacando una carpeta de documentos de su bolsa. «Facilitaría las cosas si estuviera a mi nombre. Ya sabes, por razones fiscales, refinanciamiento, aplicación de capital. Hay ventajas fiscales considerables si reestructuramos la propiedad». Continuó usando términos que apenas entendía a medias. Optimización fiscal, sucesión, patrimonio. Palabras que sonaban importantes, pero que en el fondo significaban una sola cosa: quería mi casa. «Nada cambia», agregó rápidamente. «Todavía vivirías aquí, por supuesto. Es solo una cuestión de papeles, de logística. Todavía vivirías aquí, en mi propia casa, como si fuera un favor que me estaba haciendo». «No creo que sea necesario», dije suavemente, doblando la toalla con cuidado deliberado, mis manos trabajando automáticamente mientras mi mente giraba a toda velocidad. Carlos suspiró. Ese suspiro exasperado que reservaba para cuando pensaba que yo no entendía. «Papá, no entiendes la complejidad de la situación fiscal. Consulté a mi contador y a mi abogado. Realmente es la mejor solución para todos». «No», dije simplemente. «Es solo una firma», insistió, empujando los papeles hacia mí. «Ni siquiera tendrías que ir al notario. Él puede venir aquí. Yo me encargo de todo». Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos que alguna vez habían estado tan llenos de amor por mí, que ahora miraban a su padre como un obstáculo que sortear. «No, Carlos», mi voz fue firme. «Ahora, esa casa todavía está a mi nombre. Es lo único que tu madre y yo construimos juntos. Lo único que queda de ella, de nosotros, de nuestra vida. No voy a firmar». Sus labios se apretaron, su mandíbula se tensó. Pude ver la ira subiendo detrás de sus ojos, cuidadosamente controlada pero muy presente. Se levantó bruscamente, recogió sus papeles y salió de la habitación sin una palabra más, azotando la puerta detrás de él. Pensé que ese sería el final de la historia, que tal vez se calmaría, que entendería. Estaba equivocado. Una semana después, un martes por la mañana, recibí una llamada de mi banco, Banamex, donde había tenido mi cuenta durante 40 años. Un tal señor Sánchez, el director de la sucursal. «Señor Hernández», dijo en un tono profesional pero ligeramente preocupado, «tenemos algunas preguntas sobre una solicitud de préstamo hipotecario relacionada con su propiedad en la calle Jacarandas». «Calle Jacarandas. Mi casa, el antiguo hogar». «¿Una solicitud de préstamo?», repetí confundido. «Yo no he hecho ninguna solicitud». «Eso es exactamente lo que pensábamos», dijo el señor Sánchez. «Por eso lo estamos llamando. La solicitud se hizo a su nombre, pero varios elementos nos parecen inusuales». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «¿Qué elementos?». «Bueno, para empezar, la firma en los documentos no coincide exactamente con la que tenemos en nuestros archivos. Y los documentos afirman que su hijo, Carlos Hernández, se convirtió en copropietario de la propiedad tras una donación, pero no tenemos ningún registro de esa transacción». Mi sangre se heló. «No he hecho ninguna donación. La propiedad está únicamente a mi nombre». «Eso es lo que pensábamos», repitió el señor Sánchez. «Señor Hernández, debo informarle que esta situación se parece mucho a un intento de fraude. ¿Desea que le enviemos copias de los documentos para que pueda examinarlos?».
Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Por favor. Fue entonces cuando descubrí toda la magnitud de lo que Carlos había hecho. No solo había intentado obtener una línea de crédito con garantía hipotecaria, había creado documentos falsos de donación, falsificado mi firma y se había presentado como el nuevo propietario de la casa. Incluso había producido documentos notariales falsos. Cuando las copias llegaron por correo al día siguiente, tuve que sentarme. Ahí estaba la firma de mi hijo en papeles oficiales, afirmando que era el propietario legítimo, que había heredado la propiedad tras el declive cognitivo de su padre anciano, y que ahora se hacía cargo de todas las decisiones financieras porque su padre ya no estaba en capacidad de manejar sus asuntos. Declive cognitivo, ya no en capacidad, me había declarado incompetente. Me quedé mirando los documentos durante mucho tiempo, las manos temblando. Ya no se trataba de falta de respeto. Era robo, fraude, traición a un nivel que nunca habría imaginado posible de mi propio hijo. Más tarde esa noche, después de pasar horas mirando esos papeles, tratando de entender cómo mi hijo había podido llegar a esto, lo confronté con calma. No levanté la voz. Aprendí a lo largo de los años que la verdadera fuerza no reside en el volumen, sino en la certeza. Hablé con el banco, dije, de pie en la puerta de su cocina inmaculada, sosteniendo los documentos en mi mano. Sé lo que hiciste. Carlos estaba preparando su café de la tarde, una de esas máquinas expreso italianas que cuestan una fortuna. No se movió, no volteó la cabeza, solo se sirvió un vaso de agua del filtro. No deberías meterte en cosas que no entiendes, papá, dijo en un tono desapegado, como si estuviera hablando del clima. Entiendo perfectamente, dije, mi voz manteniéndose calmada a pesar de la rabia que hervía en mí. Intentaste robar esa casa, falsificaste mi firma, me declaraste incompetente. Finalmente se volteó, se apoyó contra la barra, tomando un sorbo de agua. Su rostro estaba impasible. Luego dejó el vaso y me miró con algo que parecía desprecio. Escucha, dijo, la voz de repente dura, la máscara de cortesía completamente caída. No estás rejuveneciendo, no trabajas, no contribuyes financieramente. Todo lo que haces es ocupar espacio y costarnos dinero. Esa casa, tu vieja casa, se está pudriendo ahí con un inquilino que paga una miseria. Vale una fortuna ahora, ¿lo sabes? El barrio se ha aburguesado. Podríamos sacar 8 millones de pesos fácilmente. Yo me ocupo de esta casa, dije con calma. Cocino, limpio, mantengo el jardín. Existo. Como papel tapiz, interrumpió con una risa burlona, como una decoración que ni siquiera se nota. Dolió, pero me mantuve firme. No le daría la satisfacción de verme quebrar. Aún así, dije con voz suave pero inflexible, es mi nombre en la escritura. Únicamente mi nombre. Y va a quedarse así. Su rostro se retorció. Por un segundo vi algo feo, pánico, ira, sentimiento de derecho, todo mezclado. Luego se rió, un sonido seco y sin humor, casi histérico. ¿Crees que eso importa?, dijo acercándose, su rostro ahora a centímetros del mío. ¿Crees que ese pedazo de papel significa algo? Vives en la ilusión, viejo. No dije nada, solo lo miré a los ojos. No eres dueño de esa casa, escupió. En realidad, no de verdad. Vives aquí porque te lo permitimos, porque tuve un momento de debilidad, de culpa después de la muerte de mamá. Pensé que sería bueno tener familia cerca. Pero seamos honestos, nadie te mantuvo aquí por amor. Fue por obligación, por imagen social. Sentí esas palabras caer una por una como piedras en un ataúd, cada una marcando la muerte definitiva de la relación padre-hijo que creía tener, pero no había terminado. Y si no cooperas, dijo acercándose aún más, su dedo apuntando a mi rostro, si no firmas esos papeles y facilitas las cosas, entonces tal vez ni siquiera deberías estar aquí. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Significa, dijo lentamente, cada palabra pesada y medida, la mirada tan fría como el hielo, que tienes una semana para salir de esta casa, o llamo a la policía y digo que eres un intruso. Tengo abogados, papá, buenos abogados, y tengo dinero. ¿Realmente crees que ganarías contra mí? Fue en ese momento preciso que me di cuenta de que mi hijo no solo quería que me fuera, quería todo.
Quería la casa de su infancia, la historia familiar, el legado y la libertad de borrarme sin consecuencia ni remordimiento. Confundió mi silencio con rendición, como siempre lo había hecho. Pero olvidó algo fundamental. Olvidó que el silencio puede ser estratégico, que la paciencia puede ser un arma. Y sobre todo, olvidó que no era yo el intruso. Yo era el propietario de la tierra bajo sus pies, y esta vez iba a recordárselo. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando me levanté de la cama sin hacer ruido. La casa dormía a mi alrededor, inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Me moví lentamente, deliberadamente. Después de todo, había ensayado esta noche en mi cabeza durante semanas, desde el momento en que comprendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar Carlos. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj en el pasillo y el zumbido distante del refrigerador. Daniela probablemente dormía arriba, ignorante de todo. Carlos también, convencido de que su padre era demasiado débil, demasiado viejo, demasiado roto para hacer cualquier cosa, estaba equivocado. Abrí mi armario y saqué la pequeña maleta de cuero que no había tocado en años, la que Rosa y yo habíamos usado para nuestras vacaciones. Adentro puse lo esencial con cuidado. Algo de ropa limpia, mi cartera de cuero gastada que tenía la edad de mi matrimonio, el certificado de matrimonio que Rosa y yo habíamos firmado en 1967 en el pequeño registro civil de nuestro barrio, su certificado de defunción que nunca había tenido el valor de tirar. Y lo más importante, la escritura de la casa, el documento que probaba que pasara lo que pasara, esa casa me pertenecía. Que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía quitármela sin mi consentimiento. Mi mano rozó la fotografía que guardaba en un marco de plata sobre mi mesita de noche. Rosa con su vestido de novia, sonriendo como una mujer joven enamorada, sus ojos brillando de felicidad, y yo, a su lado, con mi traje que mi padre me había ayudado a comprar, flaco y joven, lleno de esperanza para el futuro. Éramos tan jóvenes, tan inocentes, tan convencidos de que el amor y el trabajo bastarían. La metí en la maleta, envuelta en tela suave con tanto cuidado como si fuera de cristal. Era todo lo que me quedaba de esa época. Luego me senté en mi pequeño escritorio junto a la ventana y saqué una hoja de papel. Escribí una nota. No fue larga. No necesitaba hacerlo. Las palabras más poderosas suelen ser las más simples. Carlos. No te odio, no creo que podría, incluso después de todo, eres mi hijo y una parte de mí siempre te amará, aunque ya no lo merezcas, pero ya me cansé, cansado de rogar por espacio en una casa que pagué con mi vida, cansado de ser tratado como una carga cuando lo sacrifiqué todo por ti, cansado de tu desprecio, de tus insultos disfrazados de consejo, de tu vergüenza ante tu propio padre. Ya no tengo nada más que darte, y no te pediré nada más. Me enseñaste una lección importante, que incluso aquellos a quienes más amamos pueden traicionarnos. Gracias por eso. Me despertó. Papá. Doblé el papel cuidadosamente y lo dejé bajo la azucarera de porcelana blanca que siempre ignoraba en la barra de la cocina, la que Rosa había recibido de su abuela y que él había querido tirar varias veces porque no correspondía con la estética moderna. Luego me puse los zapatos, me puse el abrigo y salí por la puerta trasera por última vez, la maleta rodando suavemente detrás de mí sobre la grava del camino de entrada. El aire de principios de primavera era fresco y llevaba ese extraño olor agridulce a jazmín y asfalto mojado. Debió haber llovido temprano en la noche. El cielo apenas comenzaba a aclararse en el este, anunciando el amanecer. Mientras caminaba por la calle desierta con la maleta rodando suavemente detrás de mí, no miré hacia atrás ni una sola vez. No había nada detrás de mí que valiera una última mirada. Me registré en un pequeño hotel Holiday Inn cerca del periférico, limpio, funcional, sin lujos, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas mientras el pago esté hecho. La recepcionista de noche, una mujer joven con el cabello teñido de rubio, me miró con curiosidad, un viejo con una pequeña maleta a las 4 de la mañana, pero no dijo nada. La habitación era pequeña, impersonal pero silenciosa. Me senté al borde de la cama durante un largo rato, mirando los vasos de plástico envueltos cerca del lavabo, la pantalla del televisor apagada que reflejaba mi imagen como un espejo oscuro,
las cortinas baratas que bloqueaban la luz naciente. Era patético quizás, un hombre de 78 años, solo en una habitación de hotel anónima, pero también era liberador. Por primera vez en años, nadie me decía dónde estar, qué hacer, cómo vivir. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la tarjeta de presentación que había guardado en mi cartera durante años. Roberto Méndez, abogado retirado, mi mejor amigo desde la universidad, había estado presente en nuestra boda. Él, quien me había servido de testigo, estuvo ahí cuando Rosa se enfermó, viniendo a verla cada semana con flores y libros. Estuvo ahí en su funeral, una de las pocas personas que realmente lloró conmigo, y gracias a Dios todavía estaba vivo. Marqué el número, aunque la hora era indecente. Roberto siempre había sido madrugador. «Miguel», dijo después del tercer timbre, la voz adormilada pero inmediatamente alerta. «¿Eres tú? Todo está bien. Son las 4 de la mañana». «Roberto», dije, mi voz quebrándose levemente a pesar de mí. «Necesito hablar. Necesito tu ayuda». No dudó ni un segundo, no pidió detalles, no hizo preguntas. «Ven a mi casa ahora si quieres, o a las 10 si prefieres dormir un poco». «No puedo dormir», admití. «Entonces ven ahora. ¿Sabes dónde estoy?» Apenas dormí esa noche. No de miedo, sino de una extraña calma que se había instalado en mi pecho. El tipo de calma que sigue a la última página de un capítulo largo y doloroso, la calma que viene cuando finalmente has tomado una decisión después de meses de tortura. A las 6 de la mañana tomé un taxi a casa de Roberto. Vivía en una casa encantadora en Coyoacán, rodeada de árboles frutales y un pequeño jardín donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Abrió la puerta en bata y pantuflas, con sus lentes de lectura puestos sobre la frente y una taza de café humeante en la mano. «Entra, mi amigo», dijo abrazándome. «Te ves agotado, pero siempre eres bienvenido aquí». Me reí por primera vez en semanas, una risa que sonaba casi como un sollozo. Nos sentamos en su mesa de cocina, la de madera maciza que había tenido desde siempre, y le conté todo. Todo, las humillaciones, los insultos, el intento de fraude, la amenaza de llamar a la policía. Roberto me escuchó sin interrumpirme, su rostro volviéndose cada vez más grave a medida que hablaba. Luego saqué los documentos, la escritura original de la casa, el contrato de compra de 1983, los estados de cuenta del impuesto predial de los últimos 40 años, todos a mi nombre, y los documentos falsos que el banco me había enviado con la firma falsificada de Carlos. Roberto examinó todo con su mirada de abogado, hojeando las páginas, comparando las firmas, asintiendo con la cabeza. «Miguel», dijo finalmente, levantando la vista, sus ojos grises fijos en los míos, «lo que tu hijo hizo es ilegal. Es fraude, falsificación de documentos y potencialmente abuso de debilidad. Podrías demandarlo penalmente si quisieras». «No quiero destruirlo», dije suavemente. «Todavía es mi hijo». «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero vender la casa», dije, las palabras saliendo con una claridad que no había sentido en meses. «Quiero venderla lo antes posible, antes de que pueda intentar algo más. Y con el dinero quiero empezar de nuevo, lejos de él». Roberto arqueó una ceja, luego sonrió lentamente. «¿Estás seguro?» «Más seguro que nunca en mi vida», respondí. No cuestionó, no trató de convencerme de perdonar, de dar otra oportunidad. Conocía a Carlos desde que era niño. Lo había visto cambiar a lo largo de los años y sabía que algunas relaciones no pueden repararse. «Muy bien», dijo levantándose. «Voy a organizar las protecciones legales necesarias. Conozco a un excelente notario que puede acelerar el procedimiento. Y vas a necesitar un agente inmobiliario. Tengo a alguien en mente. Una mujer excelente, eficiente, discreta». «Gracias, Roberto», dije, sintiendo por primera vez en meses que había un camino delante de mí. «Es lo que hacen los amigos», respondió simplemente. «Es lo que hacen los verdaderos amigos». Salí de casa de Roberto a las 9 de la mañana con un plan claro. Me había dado el nombre y la dirección de una agencia inmobiliaria a 2 cuadras de ahí. Caminé lentamente, disfrutando del sol matutino, del ruido de la ciudad que despertaba. Era extraño, pero me sentía más ligero que en años. La agencia era una pequeña tienda con una puerta de cristal y un letrero elegante que decía «Patricia Flores, bienes raíces».
A través del escaparate podía ver a una mujer al teléfono gesticulando con animación. Patricia era joven, de unos 30 y tantos, los ojos brillantes de inteligencia y energía. Llevaba un traje sastre gris y su cabello negro estaba recogido en un chongo impecable. Cuando colgó y me vio entrar, se levantó con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor, ¿cómo puedo ayudarle?» «Buenos días», dije de repente nervioso. «Me llamo Miguel Hernández. Roberto Méndez me recomendó su agencia». Su rostro se iluminó. «Ah, el licenciado Méndez es un amigo de la familia. Siéntese, por favor». Y entonces recordé, Flores. Su madre era Lucía Flores, una mujer con quien había trabajado en la biblioteca municipal durante años. Y Patricia era su hija, esa niña que venía después de la escuela a hacer su tarea en el rincón de lectura, sentada con las piernas cruzadas sobre los cojines, la nariz enterrada en cómics. «Patricia, la hija de Lucía», dije con una sonrisa. «Sí, señor Hernández, de la biblioteca. Dios mío, hace tanto tiempo». Este pequeño mundo, esta pequeña conexión me dio confianza. Le expliqué mi situación sin entrar en todos los detalles sórdidos de lo que había pasado con Carlos. Simplemente le dije que quería vender mi casa rápidamente, discretamente y eficientemente. «Quiero que la propiedad esté en venta esta semana», dije firmemente. «Sin demoras, sin visitas públicas. Muéstrela solo en privado, solo a compradores serios que tengan los medios». Patricia tomó notas, asintiendo con la cabeza. «Entendido, señor Hernández. Me encargaré personalmente». Con el mercado actual, especialmente si la casa está en el barrio que mencionó, deberíamos tener ofertas muy rápidamente. El sector se ha valorizado considerablemente en los últimos años. «Ah, eso es lo que he oído decir», murmuré, pensando en Carlos y sus 8 millones de pesos. «¿Cuándo puedo ver la propiedad?» «Esta noche, si quiere, la veo allá». Esa noche a las 7 nos encontramos frente a mi casa de verdad, la de la calle Jacarandas. No había vuelto desde que la dejé 5 años atrás. El inquilino se había ido el mes anterior y la casa estaba vacía. Esperé en el coche mientras Patricia caminaba alrededor del perímetro, tomando fotos con su cámara profesional, anotando detalles en su iPad. No quería entrar, no ahora, quizás nunca. Los recuerdos adentro eran demasiado pesados, demasiado reales. A través de la ventana del coche podía ver el jardín. Estaba invadido por la maleza ahora. Los rosales que había plantado se habían vuelto salvajes, pero las margaritas de rosa todavía florecían, todavía ahí, siempre fieles. Cuando Patricia regresó, me entregó un portapapeles con varios documentos. «El mercado está excelente en este momento», dijo con entusiasmo. «Esta casa está en una ubicación privilegiada. El barrio se ha transformado completamente. Creo que recibirá varias ofertas si actuamos rápidamente. Pero primero», extendió un bolígrafo, «necesita firmar la autorización de puesta en venta y el mandato exclusivo». Tomé el bolígrafo. Mi mano tembló levemente sobre el papel. Este era el momento. Una vez que firmara, no habría vuelta atrás. Esta casa, la que contenía 40 años de mi vida, 40 años de recuerdos con Rosa, 40 años de la infancia de Carlos, se vendería a extraños, pero ya no me pertenecía realmente. Pertenecía al pasado y yo debía vivir en el presente. Firmé. Mi firma fue firme, mi corazón aún más firme. El sonido de ese bolígrafo rayando el papel fue la rebelión más dulce que jamás hice. Fue la cosa más fuerte que jamás le dije a mi hijo sin siquiera pronunciar una palabra. Esa noche no me arrepentí. Reservé una habitación en un nuevo hotel, más cerca del centro de la Ciudad de México, cerca del centro histórico, un barrio vivo, lleno de gente, de luz, de vida, y me dormí con las cortinas abiertas, dejando que las luces de la ciudad me recordaran que ya no vivía bajo el techo de nadie. Estaba reclamando mi propia vida. Patricia se movió más rápido de lo que esperaba, más rápido de lo que me atrevía a esperar. Era una profesional de alma, eficiente y determinada. Precisamente a las 8:14 de la mañana siguiente, su anuncio fue publicado en todos los sitios inmobiliarios principales. Inmuebles 24, Viva Anuncios, La Moody, 3 fotos de alta resolución que resaltaban el encanto de la casa a pesar de su evidente necesidad de renovación.
Una descripción concisa pero evocadora del carácter, la ubicación y el potencial de la propiedad. Ninguna mención de los ocupantes actuales, por supuesto. Solo, encantadora casa de 3 recámaras con jardín pintoresco y renovación parcial. Propietario único desde 1983. Bien ubicada en barrio en plena valorización. Ideal para familias o inversionistas. A las 10, el teléfono de Patricia no dejaba de vibrar. Las notificaciones llegaban en oleadas. Solicitudes de información, peticiones de visitas, expresiones de interés. A mediodía me llamó la voz emocionada. Señor Hernández, es una locura. Ya tengo 16 solicitudes de visita. El barrio está muy buscado en este momento. He seleccionado a los 5 compradores más serios. Voy a organizar visitas virtuales primero, luego visitas en persona solo para los que estén realmente interesados. A las 2 de la tarde ya había mostrado la propiedad virtualmente a 5 compradores potenciales vía Zoom. 2 parejas de treintañeros con niños buscando salir de su departamento en la ciudad. Un empresario buscando una inversión de alquiler. 2 hermanas que querían renovar y revender. Y a las 4 de la tarde había 3 ofertas escritas sobre la mesa, todas al precio completo o por encima del precio pedido de 7.800.000 pesos. Patricia me envió los detalles por email. Los leí en el pequeño café donde había pasado la tarde bebiendo un café con leche y viendo pasar a la gente. La primera oferta era de 7,8 millones de una pareja de treintañeros con 2 niños. Ambos trabajaban en tecnología, tenían un préstamo preaprobado, querían mudarse en 2 meses. La segunda oferta era de 7,9 millones de las 2 hermanas. Querían renovar completamente y ya tenían un arquitecto y un contratista. Pero su financiamiento dependía de la venta de otra propiedad. La tercera oferta era de 8,2 millones de una mujer divorciada de unos 50 y tantos llamada Marcela Durán. Había recibido recientemente un acuerdo de divorcio considerable y buscaba un lugar para empezar de nuevo su vida. Pago en efectivo, sin condiciones, puede firmar en 2 semanas. Elegí a Marcela, no solo por el dinero, aunque su oferta fue la más alta y la más limpia, sino porque cuando Patricia me hizo escuchar la grabación de su conversación telefónica, escuché algo en su voz que reconocí. El cansancio, la esperanza, la determinación de un nuevo comienzo después de haber sido rota por alguien que amaba. Busco un lugar que sea realmente mío, había dicho Marcela a Patricia. Un lugar donde nadie pueda decirme que no pertenezco. Entendía eso profundamente. Patricia me envió el contrato de venta por email. Lo leí cuidadosamente, cada cláusula, cada línea, luego hice una cita con el notario para la mañana siguiente. La maestra Fontaine era la notaria recomendada por Roberto, una mujer de unos 60 años, cabello gris cortado corto, lentes de marco grueso que inspiraba confianza y competencia. Verificó todo meticulosamente, la escritura de propiedad original, mi identidad, los documentos de Marcela, el pago por transferencia bancaria. Todo está en orden, señor Hernández, dijo levantando la vista de los documentos. ¿Está seguro de querer proceder? Una vez que firme, la venta será definitiva. Estoy seguro, dije, sin la menor vacilación. Firmé, mi firma atravesando el papel con una seguridad que no había sentido en años. Estaba hecho. Al atardecer de ese día, la casa ya no era mía, pero tampoco era de Carlos, y de cierta manera, eso era todo lo que importaba. Me senté en mi nueva habitación de hotel, mirando la luz naranja extenderse a través de las persianas, el cielo desvaneciéndose en tonos de lavanda y acero. La Ciudad de México se extendía frente a mí, un mar de techos y luces. Mi teléfono vibró a mi lado. Carlos, no respondí. La siguiente llamada llegó 20 minutos después, luego otra. Para cuando terminé de prepararme para la noche, ya había llamado 7 veces. Ningún mensaje de voz al principio, ningún mensaje de texto. No quería explicarse, solo quería recuperar el control, traerme de vuelta al redil, pero ese tiempo había terminado. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en la mesita de noche, la luz de la pantalla parpadeando inútilmente en la oscuridad. Y a la mañana siguiente, el mundo de Carlos cambió para siempre. A las 8 en punto,
un mensajero llegó a su puerta con un sobre certificado con acuse de recibo, el tipo de sobre que no se puede ignorar. Adentro, varios documentos cuidadosamente organizados por la maestra Fontaine. El primero, la transferencia legal de propiedad firmada, notariada, registrada en el catastro y completamente irrevocable. La propiedad de la calle Jacarandas número 20 ahora pertenecía a Marcela Durán, con efecto inmediato a partir del día anterior a las 5 de la tarde. El segundo, una carta de la maestra Fontaine explicando fría y legalmente que cualquier intento de impugnación sería considerado acoso y podría resultar en acciones judiciales. El tercero, un aviso formal al inquilino actual, es decir, Carlos, de que su contrato verbal e informal en la propiedad actual había terminado ahora. 7 días para desocupar los locales o el propietario legal, yo, porque era mi casa donde vivía, no la suya, iniciaría un procedimiento de desalojo. El cuarto documento era una carta mía, corta, precisa. Carlos, la casa de la calle Jacarandas ha sido vendida. Nunca será tuya. Nunca debió ser tuya. Era la última pieza de tu madre y yo, y trataste de robármela. Tienes una semana para salir de esta casa también. No renovaré el arreglo que teníamos. Me llamaste parásito, intruso, carga. Ahora sabrás lo que es. No te odio, pero tampoco te perdono, y no volveré. Miguel Hernández, el sobre tenía mi nombre en la línea del remitente. Ni papá ni padre. Solo Miguel Hernández, como él me había llamado estos últimos meses. Imagino, y fue Patricia quien me lo contó más tarde porque conocía gente en el barrio, que Carlos se quedó ahí en la entrada, todavía en pijama, releyendo las páginas una y otra vez, buscando una falla, una cláusula faltante, un detalle que pudiera usar para impugnar. Pero no había ninguno. Roberto y la maestra Fontaine habían hecho un trabajo impecable. Lo que Carlos nunca entendió, lo que nunca quiso entender, fue que yo nunca necesitaba gritar. Nunca necesitaba pelearme con él, discutir, defender mi caso. Solo necesitaba recordar lo que era mío y usarlo. Al mediodía ese día, Patricia me envió un mensaje para advertirme que había recibido una llamada histérica de alguien que decía ser el hijo del propietario, tratando de impugnar la venta. Un tal Carlos Hernández, había escrito. Estaba muy agitado, amenazó con demandas, dijo que usted era senil e incompetente. Tuve que colgar. Unos minutos después, Roberto me llamó. Miguel, tu hijo acaba de llamar a mi antiguo despacho. Está tratando de hacerte declarar incompetente. Dice que tienes problemas cognitivos. Me reí. Era absurdo. ¿Y qué le dijeron? Que se fuera al diablo. Respondió Roberto con una risita. Más educadamente, por supuesto. Le explicaron que toda la documentación había sido verificada por varios profesionales, que estás en pleno uso de tus facultades y que cualquier intento de acoso podría resultar en demandas por difamación. Luego vino la llamada de Carlos, 8 veces en 1 hora. No respondí ninguna. Finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz era diferente ahora. No más ira, no más desprecio, solo pánico. Papá, comenzó, y era la primera vez en meses que me llamaba papá. Papá, ¿qué hiciste? No puedes vender esa casa. Era la casa de mamá. Era la casa de mi infancia. ¿Cómo pudiste hacer eso? Una pausa. Podía escucharlo respirar. Llámame, por favor. Podemos arreglar esto. Lo siento. De acuerdo. Siento todo. Pero no puedes hacerme esto. Llámame, pero era demasiado tarde para las disculpas. Meses, años demasiado tarde. A la hora de la cena, mi teléfono había sonado 24 veces. No respondí ninguna vez. Vi el sol ponerse en el horizonte desde la ventana de mi hotel. Afuera, la Ciudad de México se animaba para la noche. Los cafés se llenaban, la gente reía, vivía sus vidas. Adentro, preparé el mismo tipo de té de manzanilla que Rosa me hacía las noches de tormenta. Y pensé en ella, preguntándome qué pensaría de todo esto. Creo que entendería. Era dulce mi Rosa, pero no tonta. Nunca habría aceptado ser tratada como yo había sido tratado. Carlos no dejó un segundo mensaje de voz. Ya sabía que no estaba faroleando y que no volvería. No tomó mucho tiempo para que los vecinos lo notaran. En los fraccionamientos mexicanos, los chismes viajan rápido.
A mediados de semana, los rumores habían comenzado. Los coches reducían la velocidad al pasar frente a la casa de Carlos. La señora Pérez, la vecina de al lado, una chismosa notoria, había visto al mensajero, había visto a Carlos recibir el sobre, se lo había contado a todos. Aparentemente es el hijo al que están desalojando, se susurraba detrás de los setos bien podados. Para el viernes, los rumores ya tenían ritmo, vida propia. Se lo están desalojando. No, estaba ocupando la casa ilegalmente. ¿Puedes creerlo? Su padre vendió la casa familiar sin decirle. Yo pensaba que esa casa le pertenecía a Carlos. No, le pertenecía al padre. Aparentemente Carlos trató de robarla. Y lo peor de todo era el eco que permanecía mucho después de que las puertas se cerraran. Imagina ser desalojado por tu propio padre. Debió haber hecho algo terrible. Siempre encontré a ese Carlos un poco arrogante. Carlos salió esa mañana para ir al trabajo, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Traje impecable, portafolio de cuero, lentes de sol para ocultar sus ojos rojos. Pero los vecinos sabían, miraban por sus ventanas, susurraban. Comenzó a hacer sus maletas lentamente, metódicamente, esperando quizás que alguien interviniera, que yo apareciera con un cambio de opinión, que Daniela lo apoyara. Pero no ocurrió ningún milagro. Daniela, supe más tarde por un conocido común, tenía sus propios planes. Nunca había firmado para estar casada con un hombre que trataba a su propio padre como basura. Había visto los documentos de fraude. Sabía que Carlos había intentado robar la casa de su padre. ¿Quién es este hombre?, había preguntado cuando vio los papeles. Este no es el hombre con el que me casé. Cuando Carlos finalmente bajó sus maletas por las escaleras, 3 bolsas grandes de viaje y 2 samsonites negros, Daniela no estaba ahí para ayudarlo. Ya se había ido a casa de su madre en Polanco. Se quedó solo en el porche, mirando la calle que había considerado suya. Su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, llamada perdida tras llamada perdida. Pero no de mí, nunca de mí. Intentó llamarme de nuevo una y otra vez, pero yo había cambiado de número días atrás. Roberto me había ayudado a obtener uno nuevo, un nuevo número, una nueva vida. Carlos finalmente cargó sus cosas en su BMW y se fue. ¿A dónde? No lo sé. No quería saberlo. Esa noche, alrededor de las 9, me encontraba en mi nuevo departamento. No un hotel esta vez, un departamento real que había rentado con el dinero de la venta, en el piso 24 de un edificio moderno cerca del Zócalo. No era grande, un 2 ambientes, pero luminoso, con una pequeña terraza que daba a los techos de la Ciudad de México. Y era mío. Bueno, rentado, pero era mi espacio, mi refugio. Escuché un golpe en la puerta de seguridad abajo. Miré el monitor del interfón. Carlos. Había encontrado dónde estaba, probablemente siguiendo pistas, llamando a gente. Estaba determinado. Tenía que darle crédito por eso. Su cabello estaba despeinado, su traje arrugado, no llevaba corbata, sus ojos estaban rojos, ya sea de lágrimas o de falta de sueño, probablemente ambas cosas. Sonó de nuevo. Luego se arrodilló en medio de la banqueta frente a la puerta como un mendigo, como alguien que ha perdido todo y que de repente entiende lo que ha hecho. No dijo nada al principio, solo miró la cámara. Luego sus labios se separaron, temblando. «Papá», dijo en el interfón, su voz rota, irreconocible. «Papá, lo siento mucho, no sabía, nunca quise, no me moví, me quedé de pie en mi sala, mirando la pantalla. Por favor», murmuró. Y ahora lloraba abiertamente. «Déjame subir, déjame explicarte. No tengo a dónde ir». Daniela se fue. «Mis padres, tú eres todo lo que me queda». El interfón permaneció en silencio. Juntó las palmas de sus manos como para rezar, exactamente como lo hacía cuando tenía 5 años, y quería algo. «Por favor, papá, te lo suplico. Haré cualquier cosa, lo que quieras. Solo no me dejes así». Lo observé un largo momento más, mirando a mi hijo, este hombre de 43 años arrodillado en una banqueta de la Ciudad de México, suplicando. Una parte de mí quería presionar el botón, quería dejarlo subir, quería perdonar todo porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Perdonan, entienden, siempre ponen la otra mejilla.
Pero la otra parte de mí, la que había soportado meses de humillación, la que recordaba ser llamado parásito frente a extraños, la que sabía que había intentado robarme todo lo que me quedaba de Rosa, esa parte era más fuerte. Fui a la terraza y me asomé al balcón. Carlos levantó la vista y me vio, su rostro iluminándose con una esperanza desesperada. Me quedé ahí mirándolo. El viento de la noche hacía volar mi cabello gris. Luego, suavemente, con la misma calma que alguna vez confundió con debilidad, hablé. Mi voz se elevó en la noche. Nunca pienses que puedes engañar a un viejo, especialmente a tu propio padre. Abrió la boca para responder, pero continué. Nadie se baña en el mismo río dos veces, Carlos. El hombre que ves ahora ya no es el padre que podías pisotear. Ese río ha cambiado, y tú también has cambiado. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se cerraron. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Asintió lentamente, como si finalmente entendiera que no habría vuelta atrás, no habría redención fácil, no habría perdón gratuito. Algunas acciones tienen consecuencias y algunas relaciones, una vez rotas, no pueden repararse. Entré de nuevo, cerré la puerta de la terraza y corrí las cortinas. No se fue de inmediato, lo supe. Lo escuché llorar durante otros 10 minutos, quizás 15, luego el silencio, luego el sonido de sus pasos alejándose. No fui a verificar, no necesitaba verificar. Preparé mi té de manzanilla, me senté en mi sillón cerca de la ventana y miré las luces de la Ciudad de México titilar en la noche. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. Las semanas siguientes fueron extrañas, liberadoras pero extrañas. Fui amueblando mi departamento poco a poco, muebles simples de IKEA y de tiendas de segunda mano. Una mesa, una cama cómoda, un sillón de lectura. Colgué mis fotos de Rosa en las paredes. Instalé mi pequeño jardín de hierbas en la terraza. El romero fue el primero en prender, luego la menta, luego el tomillo. Cada mañana salía con mi café y tocaba las hojas, respiraba los olores. Era como traer de vuelta un pedacito de mi vieja casa, la real, la que compartí con Rosa. Roberto venía a visitarme cada semana. Jugábamos ajedrez, hablábamos de todo y de nada. Nunca mencionaba a Carlos, a menos que yo lo hiciera primero. Un día, aproximadamente 2 meses después de mi partida, pregunté, ¿tienes noticias? Roberto asintió lentamente. Rentó un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Todavía trabaja. Aparentemente, Daniela pidió el divorcio. Ah, dije simplemente. Intentó contactarme, continuó Roberto. Quería que le diera tu dirección, tu número. Le dije que no. Gracias. Roberto me miró a los ojos. ¿No tienes ningún arrepentimiento? ¿Realmente ninguno? Reflexioné largo rato antes de responder. ¿Arrepentimientos de que las cosas hayan pasado así? Sí. ¿Arrepentimientos de la decisión que tomé? No, nunca. La verdad es que me sentía más vivo de lo que había estado en años. Había vuelto a leer libros que Rosa habría amado. Me había unido a un club de lectura en mi biblioteca local. Había dado paseos por la Ciudad de México, redescubriendo la ciudad que había descuidado. Existía, realmente existía. No como un fantasma, no como papel tapiz, sino como un hombre. Si alguna vez has sido traicionado por la persona misma a quien le diste la vida, entonces entenderás lo que quiero decir. Si alguna vez has estado en una habitación que pagaste solo para ser tratado como si no pertenecieras ahí, entenderás. Si alguna vez has cocinado las comidas, doblado la ropa, mantenido el jardín, dado tu tiempo, tu energía, tu amor, y sin embargo fuiste llamado una carga, un parásito, un problema a resolver, entonces sabes que el silencio no es debilidad. El silencio es la memoria afilando su cuchillo. El silencio es la paciencia esperando su momento. El silencio es la fuerza que no grita pero actúa. Solía pensar que la lealtad significaba quedarse callado, que el amor paterno significaba aceptar todo, perdonar todo, siempre poner la otra mejilla. Cuando Carlos puso los ojos en blanco frente a mí por primera vez delante de sus amigos, pensé, es solo un momento difícil. Cuando arrancó las decisiones de mis manos y las reemplazó con sus reglas, pensé, solo está tratando de ayudar.
Cuando habló de mí como si fuera menos que humano, pensé, está estresado por su trabajo. Me perdono esos pensamientos ahora, me perdono por haber estado ciego tanto tiempo, porque es difícil ver que tu propio hijo, el que amaste más que a tu propia vida, se ha convertido en alguien cruel. Pero vi finalmente. Vi, y ahora estoy sentado en la ventana de un departamento que renté con el dinero de la venta de la casa que construí con mi esposa. La menta crece en pequeñas macetas en mi terraza. La Ciudad de México zumba abajo, llena de vida, de posibilidades. El teléfono todavía suena a veces, números desconocidos. No respondo, nunca es Roberto o Patricia. Ellos tienen mi nuevo número. Ya no soy el hombre que rogaba por un poco de amabilidad, por una sonrisa, por ser tratado con el mínimo respeto que un ser humano merece. Soy el hombre que recordó su valor, que recordó lo que se le debía y que lo tomó. Y había aprendido algo fundamental en estos meses de soledad elegida, que la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es dignidad, es trato mutuo como seres humanos completos, no como accesorios convenientes o cargas incómodas. Roberto era más mi familia ahora que Carlos lo había sido en años. Patricia, quien me enviaba mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, mostraba más consideración genuina que mi propio hijo en meses. Una tarde de domingo, mientras regaba mis plantas en la terraza, el teléfono sonó, un número que no reconocía, pero del área de Polanco. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. «Señor Hernández», dijo una voz de mujer suave, vacilante. «Soy Daniela». Me quedé en silencio, sorprendido. «Sé que probablemente no quiera hablar conmigo», continuó, y lo entendería completamente. «Pero solo quería decirle algo». «¿Qué?», pregunté. Mi voz más fría de lo que pretendía, que tenía razón, en todo, y que lamento no haberlo defendido, lamento haber sido cobarde. Vi cómo Carlos lo trataba y no hice nada. Me convencí de que no era mi lugar, que era entre padre e hijo, pero estaba equivocada. Su voz se quebró levemente. Lo que le hizo fue imperdonable. Los documentos falsos, la declaración de incompetencia, todo. Cuando vi esos papeles, supe que no podía quedarme. No podía estar casada con alguien capaz de eso. «Agradezco que me llames», dije después de un momento, «pero no necesitas mi perdón, Daniela. Tú no me hiciste nada, solo no me defendiste, y entiendo por qué. No era tu batalla. Debería haberlo sido», dijo en voz baja. «Debería haber sido la batalla de cualquiera que viera lo que estaba pasando». Nos quedamos en silencio por un momento. «¿Cómo está?», pregunté finalmente, aunque no estaba seguro de querer saber. «Destruido», respondió honestamente. «Perdió la casa, me perdió a mí, lo perdió a usted. Todavía tiene su trabajo, pero escuché que sus colegas saben lo que pasó. Los chismes viajan rápido en esos círculos. Se ha convertido en el hombre que trató de robarle a su propio padre». No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí alegría, solo nada. Un vacío tranquilo donde antes había habido dolor. «¿Le puedo preguntar algo, señor Hernández?», dijo Daniela. «Adelante. Alguna vez lo perdonará». Miré las macetas en mi terraza, las hojas verdes brillando bajo el sol de la tarde. «No lo sé», respondí honestamente. «Quizás algún día, pero ese día no es hoy, y quizás nunca llegue. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y yo ya no tengo la energía ni el deseo de intentarlo». «Lo entiendo», dijo. «Cuídese mucho, señor Hernández. Tú también, Daniela». Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. La vida se había vuelto simple, placentera en su simplicidad. Me despertaba cuando quería, desayunaba lo que quería, pasaba mis días como quería, leía en cafés, caminaba por Chapultepec, visitaba museos que había ignorado durante años. Había encontrado un grupo de hombres de mi edad en el parque que jugaban dominó cada tarde bajo las jacarandas. Me uní a ellos. Nadie preguntó sobre mi pasado, sobre mi familia, sobre por qué un hombre de mi edad vivía solo. Solo jugábamos, reíamos, compartíamos historias. Uno de ellos, don Arturo, un hombre de 82 años con un sentido del humor mordaz, me dijo un día: «¿Sabes, Miguel? Hay algo diferente en ti. Algo en tus ojos, como si hubieras peleado una batalla y ganado». Me reí. «Se nota tanto. A los que hemos vivido mucho», sí, dijo.
¿Quieres hablar de ello? Le conté la versión corta. No todos los detalles sórdidos, solo lo esencial. Un hijo que me faltó al respeto, que intentó robarme, que me echó, y yo que finalmente tomé lo que era mío y me fui. Don Arturo asintió sabiamente. «Hiciste bien», dijo simplemente. «La dignidad no se negocia, ni siquiera con familia, especialmente no con familia». Esas palabras se quedaron conmigo. Una noche, aproximadamente 4 meses después de haberme ido, estaba preparando la cena en mi pequeña cocina cuando escuché un golpe suave en mi puerta. No el interfón de abajo, sino directamente en mi puerta. Miré por la mirilla. Carlos había encontrado la manera de subir, probablemente siguiendo a algún vecino. Se veía diferente, más delgado, más viejo, el cabello menos perfectamente peinado, el traje menos impecable, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había arrogancia en ellos, solo cansancio. Me quedé ahí, mirando a través de la mirilla, mi mano en el pomo de la puerta. Podía abrirla, podía escucharlo, podía quizás empezar el largo, difícil camino hacia algo parecido al perdón. Pero no lo hice, no porque quisiera castigarlo, no porque disfrutara su sufrimiento, sino porque sabía, con una claridad cristalina, que abrir esa puerta no cambiaría lo fundamental, no borraría los meses de humillación, no devolvería el respeto perdido, no reconstruiría la confianza destrozada. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas, y eso está bien. Volví a la cocina en silencio. Escuché otro golpe suave, luego silencio, luego pasos alejándose por el pasillo. Seguí cocinando. Esa noche cené solo, como había cenado tantas noches antes. Pero esta vez fue diferente. No fue la soledad de quien espera compañía que nunca llega. Fue la soledad elegida de quien ha encontrado paz consigo mismo. Después de cenar, salí a la terraza con una taza de té de manzanilla. La ciudad se extendía ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí abajo estaba Carlos, viviendo con las consecuencias de sus acciones, y aquí estaba yo, viviendo con las consecuencias de las mías. No me arrepentía, y si tú también has permanecido en silencio demasiado tiempo, si has tragado la traición porque pensabas que eso mantendría la paz, que salvaría a la familia, si tu hijo adulto, tu cónyuge, tu hermano, tu hermana alguna vez te ha hecho sentir como una carga, como algo de lo que hay que deshacerse, entonces déjame ser la voz que nunca usaste. Déjame decir lo que no pudiste decir esa noche cuando azotaron la puerta, cuando te dijeron que no tenías lugar, cuando te trataron como si fueras nada. Tienes valor, mereces respeto, y nunca, nunca debes aceptar ser tratado como menos de lo que eres. Ahora, siéntate cómodo porque quiero compartir contigo algo importante, algo que aprendí en estos meses de silencio que se convirtió en acción. Verás, durante años creí que ser buen padre significaba aguantar todo, que el amor incondicional significaba aceptar el maltrato incondicional, que la familia era sagrada sin importar cuánto te destruyera por dentro. Estaba equivocado. El amor verdadero, el amor genuino, no es sumisión, es respeto mutuo, y cuando ese respeto desaparece, cuando te conviertes en un mueble en tu propia vida, cuando tu presencia se tolera en lugar de valorarse, entonces no es amor, es costumbre, es conveniencia, es cobardía disfrazada de lealtad. Carlos no me amaba, tal vez alguna vez lo hizo, cuando era niño, cuando me necesitaba. Pero en algún momento del camino, ese amor se transformó en resentimiento. Yo representaba todo lo que él temía convertirse, viejo, dependiente, ordinario, y en lugar de enfrentar ese miedo, decidió destruir el espejo, destruirme a mí. Pero aquí está la verdad que él nunca entendió. Yo no era el débil, él lo era. Se necesita mucha más fuerza para mantener la dignidad en silencio que para gritar y amenazar. Se necesita mucha más valentía para irse que para quedarse rogando por migajas de afecto. Se necesita mucho más poder para actuar con calma que para reaccionar con rabia. Y cuando finalmente actué, no lo hice con venganza en mi corazón. Lo hice con claridad, con la simple comprensión de que merecía mejor. De que mi vida, incluso a los 78 años, todavía tenía valor, todavía tenía posibilidades, todavía merecía ser vivida con dignidad.
6 meses después de mudarme, recibí una carta, no de Carlos, sino de Marcela Durán, la mujer que compró mi casa. Decía: estimado señor Hernández, quizás le parezca extraño recibir esta carta, pero sentí que debía escribirle. He estado viviendo en su antigua casa durante algunos meses ahora. La he renovado con cuidado, tratando de respetar su historia mientras la hago mía. Cuando arranqué el papel tapiz viejo en una de las habitaciones, encontré algo escrito en la pared debajo. Letras de niño, descoloridas pero aún legibles. Mamá y papá, los amo. Carlos, 8 años. No lo borré, lo cubrí cuidadosamente con el nuevo papel tapiz, pero sabiendo que está ahí debajo, porque esa es la verdad sobre las casas. No es así. Guardan las capas de las vidas vividas en ellas. El amor que una vez existió no desaparece solo porque las personas cambien. También encontré una huella de mano pequeña en el cemento del patio y marcas de crayón detrás de una puerta que miden la altura de un niño año tras año. Quería que supiera que su casa fue amada, que puedo sentir ese amor en cada rincón y que ahora será amada de nuevo, de manera diferente, pero con el mismo cuidado. Espero que haya encontrado paz en su nuevo hogar. Con respeto, Marcela Durán. Leí esa carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón junto a la foto de Rosa. Marcela tenía razón. El amor que una vez existió no desaparece, pero tampoco nos obliga a quedarnos donde ya no nos quieren. No nos obliga a aceptar el abuso. No nos obliga a sacrificar nuestra dignidad en el altar de la familia. Ahora déjame preguntarte algo directamente a ti que has escuchado esta historia hasta el final. ¿Hay alguien en tu vida que te trate como Carlos me trató a mí? ¿Alguien que te hace sentir pequeño, que minimiza tus contribuciones, que te trata como una carga en lugar de una bendición? Si la respuesta es sí, escúchame bien, no tienes que quedarte, no tienes que aguantar, no tienes que sacrificar tu paz mental, tu dignidad, tu valor propio por nadie, ni siquiera por familia, especialmente no por familia que actúa como si no lo fuera. Y si eres tú quien ha tratado a alguien así, si te has reconocido en Carlos mientras escuchabas esta historia, entonces todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad de cambiar, pero requiere más que disculpas, requiere cambio real, requiere mirar honestamente en el espejo y preguntarte, ¿quién me he convertido? Porque la peor traición no es la que viene de extraños, es la que viene de aquellos que se supone que deben amarnos. Y cuando somos nosotros quienes la infligimos, estamos destruyendo no solo a la otra persona, sino a nosotros mismos. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi pequeña terraza, con vista a la Ciudad de México, puedo decirte que he encontrado algo que no había sentido en años: contentamiento. No es felicidad salvaje, no es euforía, es algo más profundo, más duradero. Es la satisfacción tranquila de saber que tomé la decisión correcta, que defendí mi valor, que no permití que nadie, ni siquiera mi propio hijo, definiera mi valor por mí. ¿Extraño a Carlos? ¿Extraño al niño que fue? Extraño al hijo que podría haber sido, pero no extraño al hombre en quien se convirtió, y he hecho las paces con eso. Roberto vino ayer, jugamos ajedrez como siempre, me ganó como siempre. Mientras recogíamos las piezas, me dijo: «Sabes, Miguel, estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?», pregunté. «Porque te mantuviste firme, porque no te dejaste convencer de que eras el problema, porque recordaste tu valor cuando todos a tu alrededor te decían que no lo tenías». Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa que Carlos pudiera haberme ofrecido. Así que déjame terminar esta historia con esto. Si estás en una situación donde te sientes invisible, donde tus esfuerzos no son valorados, donde tu presencia es tolerada en lugar de celebrada, recuerda, el silencio no es debilidad. El silencio puede ser estrategia, puede ser paciencia, puede ser fuerza acumulándose para el momento correcto. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente actúes, no lo hagas con rabia, no lo hagas con venganza, hazlo con la calma fría de quien sabe su valor. Hazlo con la certeza tranquila de quien merece mejor, porque la venganza más dulce no es el castigo, es la indiferencia,
es seguir adelante, es construir una vida tan plena, tan satisfactoria, que la persona que te hirió se convierta en un recuerdo lejano en lugar de una herida abierta. Yo soy Miguel Hernández, tengo 78 años, viví 43 años como padre dedicado, viví 53 años como esposo amoroso, y ahora vivo como hombre libre. Y si pudiera dar un solo consejo a cualquiera que esté escuchando, sería este: nunca permitas que nadie te haga sentir que no mereces espacio en este mundo, porque lo mereces, siempre lo has merecido, y siempre lo merecerás. La dignidad no se mendiga, se reclama, y yo reclamé la mía. Suscríbete aquí al canal Los Consejos del Abuelo, porque aquí la venganza no necesita gritar, solo necesita recordar. Aquí escribimos, registramos, recordamos tan fuerte, tan claramente, que el mundo no tiene más opción que escuchar. Porque en este lugar el silencio es un tipo de justicia, y la justicia, bueno, usa lentes de lectura, cultiva menta en su balcón y bebe té lentamente mientras ve el atardecer sobre la Ciudad de México. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de Miguel, ¿habrías vendido la casa para protegerte o habrías intentado mantener a la familia unida a cualquier costo? ¿Por qué? ¿Cuál crees que fue el mayor error de Carlos? ¿Querer robar la casa de su padre o nunca reconocer el verdadero valor de la relación que tenía con él antes de que fuera demasiado tarde? Escribe aquí en los comentarios. Realmente quiero saber. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. Si te gustó esta historia, dale clic a me gusta y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Así no te pierdes ninguna historia que habla de lecciones reales de vida, de dignidad recuperada y de justicia silenciosa. Y no olvides dejar también tu comentario con una calificación del 1 al 10 para mostrar cuánto te gustó esta historia. Porque tus comentarios me ayudan a entender qué historias resuenan contigo, qué lecciones quieres escuchar, qué verdades necesitas que se digan en voz alta. Y mira también el video que aparece ahora en tu pantalla. Otra historia de dignidad, de justicia tranquila, de personas que eligieron respetarse a sí mismas cuando nadie más lo hacía. Hasta muy pronto, mis amigos, y recuerden, el respeto se da, pero también se recupera.